y el tema que vamos a ver hoy es lo relacionado a toda la información que se dio a conocer principalmente, aunque ya existía el libro, por una película que salió hace algunos años titulada El Código Da Vinci, donde se informan pues algunas cosas incorrectas con relación a Jesucristo, pretendiendo ser históricas y verdaderas. Y lo peor de todo es que la gente es capaz de creer cualquier mentira que se le presenten, es capaz de desechar todas las evidencias que hemos visto hasta este punto en los temas anteriores y las que seguiremos viendo, y creer cualquier mentira que una persona de la noche a la mañana escribe con un supuesto fundamento que realmente no existe, como veremos. Entonces vamos a ver hoy un tema titulado El Código Da Vinci contra Jesucristo, y pues vamos a entrar ya de lleno al tema. Uno de los libros que después se convirtió en película, y fue ahí donde principalmente se dio a conocer, porque bueno, pues aquí en nuestro país la gente a duras penas, digo no todos, ¿verdad?, pero una gran parte a duras penas lee el TV Notas. Algunos se enteraron del libro, otros no, pero una gran mayoría, pues cuando se vio la película, es que pudieron conocer acerca de todas estas mentiras que se hablan acerca de Jesucristo. Cuando salió esta película, tuvo un gran impacto negativo en la fe de muchas personas. ¿Por qué? Porque el Código Da Vinci, la gente que vio la película o que lee la obra de Dan Brown, cree todo lo que ahí dice o mucho de lo que allí se informa sin siquiera saber de dónde proviene la información, qué tan confiable es esta información de Dan Brown, cuando él mismo, al principio del libro, pues él dice que su género es ciencia ficción, así es como viene catalogado, ¿verdad? Él nunca afirma, aunque llegue a insinuar mediante el escrito, nunca afirma que eso es una investigación exhaustiva histórica o algo por el estilo. Él no está interesado en transmitir historia, él únicamente está interesado en hacer dinero, él está feliz en algún yate, en alguna parte del mundo, por los millones de libros que vendió a lo largo de todo el mundo, y la gente es la que sale afectada creyendo que está leyendo historia, creyendo que está leyendo algo fielmente documentado, cuando en realidad no lo es. Entonces, podría llevarnos muchos mensajes a hablar de todo el libro, imagínate cuántos capítulos, pero no vale la pena hacerlo, no es el tema, no vamos a hacer una serie entera del Código Da Vinci. Sin embargo, pues sí es necesario que durante esta serie dediquemos al menos un estudio solamente para aclarar las mentiras principales que se mencionan en él. ¿Cuáles son las afirmaciones más importantes que se presentan allí? En primer lugar, que Jesús no es Dios, sino solamente un hombre, que estuvo casado con María Magdalena y que tuvieron un linaje en Francia. En segundo lugar, que María Magdalena debe ser adorada como diosa por ser la sucesora de la Iglesia cristiana, y que supuestamente en los evangelios que él llama en su libro originales, veremos a qué se refiere con esta cuestión de originales, que son en realidad los gnósticos, que mucha gente cree que también son inspirados por Dios y que fueron quemados por la iglesia, etcétera, 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 y supuestamente en ellos fue ella y no Pedro la elegida. En tercer lugar, que Jesús y María Magdalena tuvieron una hija llamada Sara, quien dio origen a una prominente descendencia que sigue presente al día de hoy en Europa, y que estos son los merovingios. En cuarto lugar, que la Biblia miente porque fue compilada por un emperador romano pagano, que todos conocemos, Constantino. En quinto lugar, que Jesús fue siempre considerado hombre y no Dios, de esto hemos hablado un poco en algunos estudios pasados, sino hasta el siglo IV, que entonces Constantino lo convirtió en Dios, y que antes de ese momento, antes de ese día, para la iglesia era solamente un hombre con algunas enseñanzas interesantes, pero nunca le consideraron como Dios. Esto es algo completamente absurdo, de acuerdo, como veremos, a la evidencia no solamente bíblica, sino extrabíblica. En sexto lugar, que los evangelios fueron editados para sustentar las afirmaciones de cristianos posteriores. Les metieron mano negra, aun cuando ya hemos visto que son históricamente confiables. Y mucha gente no conoce, mucha gente no sabe acerca de todas las evidencias de por qué son confiables históricamente, acerca de la gran prueba bibliográfica, y viene a creer toda esta sarta de barbaridades, esta bola de brutalidades. En séptimo lugar, en octavo lugar, en séptimo, que existe una sociedad secreta conocida como el Priorato de Sion,
y estos junto con los templarios aún rinden culto a María Magdalena como diosa y trabajan supuestamente para mantener viva esta verdad que ha permanecido oculta a lo largo de los años. En octavo lugar, que la Iglesia Católica es consciente de todo esto y que durante siglos ha luchado para reprimirlo y que ha cometido, pues en algunas ocasiones, asesinatos para lograr este fin a través del Opus Dei. Y en noveno lugar, que la Iglesia Católica está dispuesta a asesinar y ha asesinado con frecuencia a descendientes supuestos de Cristo para evitar que este linaje crezca. Hay algunos puntos de estos 9, como el 4, el 5, el 6, que ya los hemos aclarado y que los hemos desmentido en lecciones anteriores. El 4, que dice que la Biblia miente porque fue compilada por un emperador romano pagano. Ya hemos hablado acerca de esto en temas anteriores, en el primer módulo de la veracidad de la Biblia. El punto número 5, que dice que Jesús siempre fue considerado hombre y no Dios hasta el siglo IV. También ya hemos hablado acerca de este punto, donde hemos visto cómo la evidencia bíblica y extrabíblica pues nos menciona que los creyentes desde el primer siglo ya consideraban y predicaban a Jesús no solamente como un hombre, sino como Dios. Ellos predicaban su muerte y predicaban su resurrección mucho antes de que Constantino siquiera existiera, por lo cual es absurdo decir que fue Constantino quien vino a establecer oficialmente la enseñanza o la doctrina de que Jesús también era Dios, porque mucho antes de eso ya él era considerado como Dios. Entonces, como tantas veces lo he dicho, Constantino tuvo una máquina del tiempo para viajar al pasado y entonces sembrar en el pasado documentos bíblicos y extrabíblicos que hablaran de Jesús como Dios, para que al llegar al 312 después de Cristo, cuando él existe y se convierte en emperador, entonces ya la historia dijera que Jesús era Dios, y de esta manera hacer un complot en contra de toda la humanidad. Esto es una estupidez. En sexto lugar, que los evangelios fueron editados para sustentar las afirmaciones de cristianos posteriores, también ya lo hemos aclarado, y hemos hablado acerca de la confiabilidad histórica, hemos hablado acerca de la prueba bibliográfica del Nuevo Testamento que nos demuestra que es confiable y que no sufrió estas supuestas alteraciones con el paso del tiempo. Entonces, solo vamos a dar un resumen de la respuesta y vamos a enfocarnos principalmente en los otros argumentos de Dan Brown. Yo considero esto, entre comillas, una especie de pérdida de tiempo, porque, perdón por la palabra, estupideces como estas no tendrían ni siquiera que ser tratadas. La fuente de la cual vienen es absurda. Los argumentos de Dan Brown, sus fundamentos son totalmente absurdos. No tienen ningún sustento histórico, no tienen ninguna evidencia, no tienen ninguna base, pero desafortunadamente, bueno, la gente cree tanto la mentira, como dice precisamente en Romanos, que profesando ser sabios se hacen necios y desechan a Dios y cambian la imagen de Dios corruptible por cuadrúpedos, etcétera, 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 por lo cual Dios les entrega una mente reprobada para que hagan lo que no conviene. Bueno, esto lo podemos ver, cómo la gente desecha la verdad y prefiere ir tras esta sarta de brutalidades, y es por eso que tenemos que aclarar temas como estos, porque aunque son absurdos, no falta por ahí quien o quienes, de hecho cuando salió la película pues fueron muchísimos esos quienes, crean esta bola de brutalidades. Ya viste, Jesús estuvo casado, y todas estas cuestiones que tenemos nosotros que aclarar. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema, el Código Da Vinci contra Jesucristo, y vamos al punto número 1, a la afirmación número 1, donde vamos a hablar de la deidad de Jesucristo y la veracidad del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice Dan Brown? Vamos a ir resumiendo. Dice él que Jesús no es Dios, que nadie lo creía así, hasta que el emperador Constantino convocó al concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. En ese concilio se hizo supuestamente una votación muy reñida y se estableció que Jesús era Dios, y desde ahí en adelante así se le consideró. Esto, como ya te adelantaba en la introducción, es una gran mentira. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, la Biblia, desde 250 años antes del concilio de Nicea, ya afirmaba que Jesús era considerado Dios. Juan 20:28, Romanos 9:5, Tito 2:13, Segunda de Pedro 1:1, Primera de Timoteo 2:3, Mateo 1:23, etcétera, 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 etcétera. Tenemos manuscritos de estos pasajes
que existen mucho antes del 325 después de Cristo, donde ya se hablaba de la deidad de Jesucristo, por lo que te decía, para hacer un fraude o establecer un complot, Constantino tuvo que viajar al pasado y sembrar estos manuscritos. ¿Por qué? Porque estos manuscritos que afirman que Jesús era considerado como Dios ya existían mucho antes de este concilio, incluso antes de la existencia del propio Constantino. Pero no solamente tenemos la evidencia interna de la Biblia, tenemos más de 20 autores extrabíblicos, es decir, no seguidores de Cristo, la gran mayoría de ellos perseguidores de Él, que confirman la muerte de Jesús como un hecho histórico, que confirman que era adorado como Dios por los primeros cristianos 250 años antes del concilio de Nicea. Estos autores hablan en sus cartas incluso que los creyentes preferían en ocasiones dar su vida antes que negarle. ¿Por qué? Porque le consideraban como Dios. Hablan, y hemos dado algunos ejemplos en temas anteriores, en los primeros mensajes, en el primer módulo de la veracidad de la Biblia. Ellos hablan acerca de la devoción y adoración que los primeros cristianos, que la iglesia primitiva rendía a Jesucristo como Dios, lo cual nos enseña que sí le consideraban como Dios. ¿Quiénes son estos hombres? Tácito, Suetonio, Flegón, Luciano, Egésipo, Marabar Serapio, Arístides, Macrobio, no Microbio, ese es otro, y no le digas al de al lado que ahí le hablan, Juvenal, Hierocles, Seneca, Talos, los emperadores Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, los historiadores Plinio y Josefo, y aparte de todos estos tenemos en tercer lugar los escritos de los primeros líderes de la iglesia, llamados los padres de la iglesia, quienes citaron al Nuevo Testamento y en sus citas mencionaban a Jesús como Dios mucho antes del 325 después de Cristo. ¿Cuál fue entonces el verdadero motivo del concilio de Nicea? Fue establecer mediante una votación muy reñida que Jesús era Dios y los demás que no estaban de acuerdo se tuvieron que aguantar y entrarle al complot. Esta es una brutalidad absoluta y la gente lo viene a creer. No, señor, el tema era debatir sobre las enseñanzas de Arrio. ¿Quién era Arrio? Era un tío tuyo, sacerdote herético de Alejandría, que desde el 319 comenzó a enseñar que Jesús era un Dios menor. Se juntan entonces a ver qué es lo que estaba diciendo este hombre, y de los 250 obispos en el concilio, solo 2 votaron a favor de Arrio. ¿Eso es una votación muy reñida? No, señor. Dan Brown, acerca de los evangelios, dice que había más de 80. O sea, hoy tenemos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y este hombre dice, no, había más de 80, o sea, apenas tenemos ni el 10%, tenemos el 5% de los que existían. ¿Y por qué ya no existen los demás? Bueno, porque la iglesia quemó los que no les convenía y solo dejaron los 4 que conocemos. Ajá. Y nadie en la humanidad hizo nada. O sea, durante 250 años circularon otros 75 evangelios. La Iglesia Católica Romana supuestamente logró reunirlos todos y quemarlos cuando ya habían circulado a diferentes partes del mundo. Logró quemarlos todos y nadie dijo nada. Y no hay otra evidencia extrabíblica más que los evangelios gnósticos, de los que hablaremos más adelante, algunos de ellos, y no 80, como afirma Dan Brown. Y no hay ninguna evidencia extrabíblica de alguien que diga, la iglesia hizo esto, los quemó, etcétera, 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 etcétera. No, señor, hay que decirle a este hombre, en primer lugar, que cuando escriba libros lo haga sin fumar marihuana. Y tú también cuando los leas, por cierto, ¿verdad? Porque para creerte esta bola de brutalidades hay que estar, pero bien pacheco. Y en segundo lugar, hay que decirle que no habían más de 80 evangelios, que eran menos de 20 y que eran obras gnósticas del siglo II en adelante. De estas vamos a hablar en los siguientes estudios. Hablaremos unos 2-3 mensajes acerca de los evangelios gnósticos, qué son, por qué no son confiables históricamente, por qué no fueron inspirados por Dios, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuándo fue escrito el Nuevo Testamento que conocemos? En el siglo I ya estaba terminado. ¿Cuál es la evidencia? Que los 4 evangelios ya eran usados por los cristianos, como te decía, 200 años antes del concilio de Nicea y mucho antes que existieran los gnósticos. Y vemos esto a través de la evidencia extrabíblica, donde los primeros líderes de la iglesia los citan en sus predicaciones, por así llamarle.
el Nuevo Testamento se escribe en el siglo I, los 4 evangelios ya eran usados mucho antes del concilio de Nicea, mucho antes que se escribieran los gnósticos. Tenemos a iniciadores de la iglesia como Jerónimo, Agustín, Justino Mártir, Ireneo, Ignacio, que en sus escritos citan la Biblia tal cual hoy la conocemos, repito, 200 años antes del concilio de Nicea. ¿Qué tantos escritos tenemos? Bueno, son tantas las citas que hacen los primeros líderes de la iglesia el día de hoy del Nuevo Testamento, que podríamos reconstruirlo por completo con esos escritos extrabíblicos. Haz de cuenta que tú tomas los bosquejos de mis mensajes y yo cito algunos versículos. Y entonces tú empiezas a juntar, ¿verdad? Supongamos que de repente hoy alguien quema todas las Biblias del planeta Tierra y empiezas a juntar los bosquejos de todos los predicadores existentes en el mundo y te das cuenta que citamos tantos versículos, bueno, aquellos que usamos la Biblia, porque algunos citarían solamente su vida y ejemplos de motivación y dinero y cosas por el estilo, pero los que predicamos la palabra, citamos tantos que podrías reconstruir la Biblia. Y es lo que pasa con los escritos de los primeros líderes de la iglesia. Citaban tantos versículos que podemos reconstruir con estos documentos extrabíblicos todo el Nuevo Testamento. Y es una evidencia fuerte, no solamente a favor de la confiabilidad del Nuevo Testamento, porque nos muestra estas citas de versículos que no ha cambiado con el paso de los años, que no fue alterado como algunos creen y como Dan Brown también dice, y como lo dijimos en la introducción, no solamente demuestra esto que son confiables, sino también pues que no había otros evangelios gnósticos, porque no encontramos en estos escritos de los primeros líderes de la iglesia citas de otros evangelios, porque repito, ni siquiera podían citarlos ya que estos existieron hasta 100 años después. Entonces, no es cierto lo que Dan Brown dice, terminando este primer punto, acerca de la deidad de Jesucristo y de la veracidad del Nuevo Testamento. En segundo lugar, Jesús y María Magdalena. ¿Qué es lo que dice este hombre, Dan Brown? Que Jesús se casa con María Magdalena, que tienen una hija llamada Sara. ¿Y cuál es la evidencia que Dan Brown tiene para sustentar esta afirmación? ¿Basados en qué? ¿En qué evangelios afirma que Jesús estuvo casado? Bueno, él toma como referencia, escucha esto, para que te des una idea de la información que ahí está y las brutalidades que viene del griego, estupideces que la gente se cree. Basado en el evangelio gnóstico de Felipe, él sustenta esta afirmación. ¿Por qué? Porque en este evangelio, supuestamente, ahorita veremos por qué digo supuestamente se dice que Jesús besa a María Magdalena en la boca y que eran compañeros. Y Dan Brown, después de esto, no se conforma, sino que todavía se echa un churro de marihuana más y dice que la palabra compañeros en su idioma original significa esposos. Todo esto lo saca de Felipe capítulo 6, versículo 33 al 36. ¿Cuál es la respuesta a este argumento? En primer lugar, los evangelios gnósticos no tienen validez porque pertenecen a una secta derivada del cristianismo y su centro nunca es Cristo, sino el conocimiento. La gnosis, conocimiento en griego, de ahí que es el evangelio gnóstico o el movimiento del gnosticismo. Estos escritos se elaboraron del siglo II en adelante. No se elaboraron en el tiempo en el cual ya el Nuevo Testamento había culminado de escribirse, el siglo I. Estos evangelios no fueron aceptados por la iglesia primitiva porque no contaban ni con la autoría ni con la aprobación apostólica. Tenemos que recordar lo que vimos en el primer módulo, y no recuerdo si ya mencionamos algo de esto también en este módulo, si no les recomiendo ampliamente el primer módulo de la veracidad de la Biblia, que los primeros creyentes no eran cavernícolas, no era gente que andaba con el garrote y uca, y le decían Jesús es Dios, sí, y todos se lo creían, sino que ya eran personas pensantes. Estamos hablando de hace 2000 años, pero no de gente que no tenía cerebro. Estos hombres necesitaban confirmar lo que les estaban diciendo y utilizaban la razón y estaban en búsqueda de evidencias. Y cuando ellos recibían algo de información con respecto a Jesucristo, ellos estaban interesados en conocer la verdad, porque a nadie le gusta ser engañado, ni aún a la gente de hace 2000 años. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos buscaban que cada escrito o cada versión que hablara de el Jesucristo supuestamente histórico que se les estaba predicando, para confirmar si era
esta información verídica, para ser más claro, si estaban hablándoles del verdadero Jesucristo histórico, si les estaban inventando algo, ellos recurrían a un método muy simple. ¿Ok? Esto que tú me estás diciendo tiene que ser aprobado por los apóstoles o tiene que venir de ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos. Recordemos que Jesús dice en la Biblia que estableció a 12 para que fuesen testigos, para que toda la información que hoy recibimos de parte de Él nos venga de primera mano y no de lo que el tío del primo, del amigo que tiene un sobrino, le dijo, que escuchó, que le contaron. No, Señor, la iglesia quería recibir información de primera mano, y si no, era rechazada. Y este es el problema de los gnósticos, no es información de primera mano, y de esto hablaremos mucho más a fondo en los siguientes mensajes. No fueron aceptados por la iglesia primitiva porque no venían de parte de los testigos presenciales de los hechos, como ellos supuestamente afirman ser, ¿verdad? Porque los evangelios gnósticos llevan el nombre de el de Pedro, el de María Magdalena, se atribuyen... Se les quiere atribuir a alguien que fue testigo presencial. El gran problema es que hoy podemos demostrar con diferentes argumentos que veremos en los siguientes estudios que no pudieron venir de Pedro, de María Magdalena, de Felipe, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando se escriben, estos hombres ya ni siquiera existían. Ese es el gran problema. Entonces, Dan Brown, para que te des una idea de lo que la gente cree, hasta aquí lo que él afirma hubiese requerido, como ya dijimos, una máquina del tiempo para Constantino, y también que estos hombres hubieran resucitado en el siglo II, Pedro, María Magdalena, Felipe, Tomás y los diferentes evangelios gnósticos que supuestamente escriben estos personajes, que hubiesen resucitado en el siglo II y luego que hubiesen vuelto a morir después de haber escrito estos evangelios. Pero bueno, volviendo al punto, y ya después hablaremos en los siguientes mensajes, aunque me muero de ganas de hacerlo ahorita, pero volvamos al punto, hablaremos luego ya de los evangelios gnósticos, que son escritos del siglo II en adelante. Vamos a suponer que fueran válidos. Vamos a darles un gol de ventaja. Haz de cuenta que somos el América, somos muy buenos. Podemos dar goles de ventaja y aún así vamos a ganar. ¿Qué pasa si nosotros aceptamos, por ejemplo, que Felipe 6:33 al 36 se escribe en el siglo I? ¿Y qué pasaría incluso si aceptáramos que fue inspirado por Dios? Aún así, aún dándoles esta ventaja, ¿verdad? La cual, por supuesto que no es así, pero vamos a suponer a darles esta ventaja, vamos a no ponernos a discutir con los personajes que creen que los gnósticos son inspirados. Hay que preguntarle, ¿en dónde dice exactamente que Jesús estuvo casado? Y la evidencia más grande es Felipe 6:33 al 36. Me equivoco, no la más grande, la única. Aún así, ningún evangelio gnóstico, escúchame, ninguno, ni aún esta porción, como vamos a ver, dice que Jesús y María Magdalena se casaron, que tuvieron hijos y que fueron muy felices. Entonces, ¿qué dice el texto de Felipe 6:33 que utiliza Dan Brown para afirmar que Jesús besó a María Magdalena en la boca y que eran esposos? El texto es este. Busca una hoja, toma una pluma y anota Felipe 6:33 al 36 y anota lo que te voy a dictar. Lo que Felipe 6:33 al 36 dice es lo siguiente: y la compañía de él, y luego pone una raya que es un espacio. María Magdalena, más otro espacio, más que, y otro espacio. Los discípulos, espacio. Besarla, espacio en espacio. Estos espacios que yo te dicté, estos fragmentos en blanco, indican las partes del manuscrito original que están rotas o que están maltratadas y que no pueden ser leídas. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Y la compañía del espacio, María Magdalena, espacio, más que, espacio, los discípulos, espacio, besarla, espacio en espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 6 espacios y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras y 6 espacios. O sea, puede haber en primer lugar muchísimas combinaciones y la compañía de él será maestro o será alumno o será algún nombre de otra persona. María Magdalena, espacio, más que, espacio, los discípulos, espacio, besarla, espacio en espacio. En segundo lugar,
el texto en la vida menciona a Jesús. Puede hablar de otro. En tercer lugar, aunque hablara de él, no dice dónde la besó. Besarla, espacio. En espacio pudo ser mejilla, frente, manos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Dan Brown afirma esto? Porque él dice que compañía, como ya lo mencionamos, significa esposa en el idioma original. Esto es una gran mentira. Otra vez, el texto original de Felipe 6:33 está escrito en copto, que es un egipcio antiguo. Es un egipcio antiguo, escrito en un alfabeto derivado del griego, y la palabra compañía es la palabra koinonos, que significa acompañante o compañero, no esposa. Y en quinto lugar, la palabra usada en este idioma para esposa sería algún derivado de giné y no de koinonos. Entonces, ni rascándole por donde lo veas, en ningún momento hay base alguna para siquiera sugerir que Jesucristo estuvo casado. Al rato van a decir que le iba al Toluca y la gente, lo peor de todo, es que le va a creer a pesar de las evidencias que demuestran que es americanista, ¿verdad? Porque Isaías 40, 30 y 31 dice que los que esperan en Jehová levantarán las alas como las águilas. Y estoy yo igual de hereje que Dan Brown. Pero bueno, si él dice brutalidades, ¿por qué uno no? Y Dan Brown dice también que Jesús se desempeñó como rabino y por lo tanto él debía seguir la costumbre judía de casarse. La respuesta es que Jesús nunca fue oficialmente llamado rabino. Se le llamaba rabí de parte de los discípulos, que significa maestro. Sin embargo, los mismos judíos les llegaron a preguntar con qué autoridad hacía ciertas cosas. ¿Por qué? Porque él no ocupaba ninguna posición oficial en el judaísmo que le permitiera actuar como lo hizo en el templo. Y tenemos, por ejemplo, si lo quieres leer luego en casa, Marcos 11, 27 al 33, donde se le cuestiona: ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué? Porque él no era reconocido por la sociedad oficialmente como rabino. Aparte de esto, tampoco es cierto que era obligación judía el casarse. Tenemos en tercer lugar, o el punto número 3, la última cena y el santo grial. Bueno, no puedo creer cuántos churros de marihuana uno tiene que fumarse para leer esta obra y creerla. ¿Por qué? Ahí te va. Y por eso te decía que para mí es perder el tiempo estar hablando de esto. Estar haciendo un estudio que hable de esto es, entre comillas, tirar tiempo a la basura. Digo entre comillas porque desafortunadamente para muchos les será útil, pero no tendría que ser útil, porque ni siquiera tendrían que creer, tendrían que leer esto y botarse de la risa si conocieran un poquitito de historia, un poquitito de todas las cuestiones que hemos hablado durante esta serie. Pero como a la gente no le interesa, como la gente es floja, no le interesan las cosas de Dios, no le interesa qué tan confiable es la Biblia, entonces el día que les digan la primera mentira sin el más mínimo sustento, se la creen y están felices creyéndosela porque realmente nunca les interesó las cosas de Dios. ¿Qué dice Dan Brown acerca de la última cena y el santo grial? ¿Y por qué te decía que requerimos otro churro de marihuana? Porque en la obra de la última cena, que es otra de las evidencias de Dan Brown, una pintura. O sea, hay que ir a los museos y ver pinturas y hacer libros estúpidos y seremos millonarios. Inventemos que hay complots detrás de las pinturas. Chécate esto. La persona que está sentada al lado de Jesucristo, Dan Brown dice, no es Juan, es María Magdalena. ¿Y por qué se deduce esto? Porque tiene el pelo largo, rasgos finos y no posee barba ni posee bigote. En la obra no aparece el santo grial en la mesa porque el santo grial, dice él, es un símbolo del vientre femenino, de la fecundidad y de la diosa B, representada por la letra V. Y este símbolo, dice él, está formado en el espacio que hay entre Jesús y la supuesta María Magdalena infiltrada dentro de la obra. Por lo tanto, dice él, el grial es la mismísima Magdalena que está al lado de Jesús. Ok. ¿Cuál es la respuesta a esta marihuanada de Dan Brown? Para empezar, desde ahí, partiendo de ahí, la pintura de la última cena, históricamente hablando, es un chiste. Está muy bonita y si la quieres poner en la sala de tu casa, qué bueno y todo, pero no lo tomes como una representación histórica porque si así fuese, estarían todos sentados en el piso y no sobre sillas, como lo hace esta representación de la última cena. Haz de cuenta que alguien en Europa hace un cuadro de un mexicano comiendo tacos con tenedores y con un cuchillo. Y él lo toma como una afirmación histórica
de que los mexicanos comemos tacos con tenedores. ¿Quién come tacos con tenedores, por Dios? ¿Tú tomarías en cuenta esta obra como algo histórico que tiene información ultra secreta, revelada, escondida ahí? No, señor. ¿Por qué? Porque ni siquiera es correcta esta representación, hablando culturalmente. Es una broma. Y es lo mismo que pasa con la Última Cena. En ese entonces no se sentaban como se les representa en el cuadro de la Última Cena. En segundo lugar, expertos en el arte, no Dan Brown, no payasos que se ponen a escribir y gente que se pone a leer lo que no sabe que está escrito, no. Expertos en arte, así como el mismo Leonardo en su tratado de la pintura, explican que cada personaje tiene que ser pintado de acuerdo a su edad y a su condición. El artista trata de plasmar en su obra ciertas características que tiene que transmitir aquel que está viendo la obra que él plasmó. Entonces, no puede pintar a todos los hombres iguales. No está haciendo un dibujo de niños, él está haciendo una representación importante. Y nos encontramos con que un hombre sabio tiene ciertas características, una anciana va a tener otras y los niños otras. Y un tipo clásico en las pinturas, un tipo clásico como en muchos cuadros del Renacimiento, es el estudiante, que representa al favorito, al protegido o al discípulo, y estos son siempre hombres muy jóvenes. El favorito, el protegido, el discípulo, el estudiante, son hombres muy jóvenes y se les representa afeitados y con el cabello largo. ¿Por qué? Porque a través de esto el artista quería transmitir la idea de que aún no han madurado lo suficiente. Es la forma en que ellos quieren transmitir su arte a la gente que le está presenciando. Y es por eso que a lo largo del Renacimiento, diferentes artistas así pintaron a Juan, porque es el estudiante ideal, el discípulo amado, y entonces se le representó siempre como un joven inocente y sin la fisonomía dura de un hombre. La Última Cena de Ghirlandau, de Andrea del Castaño, nos muestran a Juan con estas mismas características finas. Pero así como la gente, ¿verdad?, cree estas cuestiones, estas tonterías, al rato van a andar diciendo que sí que es Juan, pero que es evidencia de que cachaba granizo con la izquierda, y por eso lo pintaban así, y la gente es capaz de creérselo, sin siquiera saber por qué se le representó de esta manera. Y es por eso que nosotros encontramos a Juan con estas características, y no porque sea una evidencia oculta de que Da Vinci quiso pintar a María Magdalena de una manera oculta, ultra secreta o algo por el estilo. No, señor, simple y sencillamente así es como representaban al estudiante los diferentes artistas del Renacimiento, y así es como otros artistas representaron al mismo Juan en sus obras. Tenemos en cuarto lugar el supuesto linaje de Jesús y Magdalena. Dice Dan Brown, cuando se fumó un cuarto churro de marihuana, que estos viajaron en secreto a Francia, y que el matrimonio de un descendiente de Cristo con las tribus francas produjo a los reyes merovingios, quienes luego fundaron París. Después de un tiempo, el rey merovingio Dagoberto II fue asesinado con su familia, pero los merovingios no se extinguieron. ¿Por qué? Porque sobrevivió un hijo de Dagoberto II llamado Sigisberto IV. Por cierto, qué feos nombres se les atribuye a estos hombres, ¿verdad? Dagoberto y Sigisberto, hazme el triste favor, ¿te imaginas? Dagoberto, Sigisberto, vámonos. Bueno, entre sus descendientes estaría más tarde Godofredo de Bouillon, que tampoco se queda atrás con su nombrecito. Y este hombre, para proteger el secreto de su linaje, crea en 1909 la llamada Orden del Priorato de Sion, e inventa la excusa de proteger, o más bien dicho, inventando la excusa de que iba a proteger a los peregrinos que marchaban a Jerusalén, el Priorato de Sion funda un grupo militar llamado los Caballeros del Temple o los Templarios. Todo esto es una burla histórica. ¿Por qué? Porque París no fue fundada por los merovingios. En primer lugar, fue fundada por una tribu céltica del siglo III a.C. llamada los París. Y cualquier libro de historia serio que no tenga que ver con Dan Brown va a confirmar toda esta información que yo te estoy dando. Según Dan Brown, en segundo lugar, Dagoberto II fue el último rey merovingio a mediados del siglo VII. Y de él desciende Godofredo de Bouillon, el fundador de la Orden del Priorato de Sion y de los Templarios. Pero la realidad es que el último rey merovingio no fue Dagoberto II, sino
otro con un nombre igual de feo, pero totalmente diferente, Chilperco III. Ahí tienes ya para escoger. Y Chilperco III fue depuesto por Pipino el Breve. Ahí si tienes hijos, aquí tienes una buena listita de nombres horribles, si lo que quieres es fastidiarles la vida. Y Pipino el Breve fue el fundador de la dinastía carolingia y padre de Carlomagno, y esto sucede hasta mediados del siglo VIII. Esto lo sabe cualquier persona que haya leído libros serios acerca de historia y no a Dan Brown. ¿Qué es el priorato de Sion? Supuestamente, según Dan Brown, el priorato de Sion fue creada por la misma descendencia de Jesús, por Godofredo de Bouillon, como ya mencionamos, y este priorato tenía la misión de proteger un gran secreto relacionado a los descendientes de la dinastía de los reyes merovingios y restaurar en la monarquía de Francia a uno de sus miembros. Su legítima descendencia, según Dan Brown, que se cree extinguida, ha sido demostrada por unos pergaminos descubiertos en un pueblecito francés de Rennes-le-Château. Yo no sé cómo se pronunciará esto, ¿verdad? Si quieres, escríbelo, es Rennes-le-Château, a lo mejor es Rennes-le-Château o algo por el estilo, algo así se ha de pronunciar. Y según Dan Brown, personajes como Sandro Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy, Jean Cocteau, Cuauhtémoc Blanco, este ya es un invento mío, y Leonardo da Vinci, entre otros, formaron parte de este movimiento, y algunos de ellos hicieron en su vida algunas veladas alusiones al secreto, al supuesto secreto en sus obras y libros. Y él inventa toda esta teoría para justificar entonces que Da Vinci en La Última Cena reveló este secreto que ya hemos desmentido al demostrar que esta Última Cena no tiene nada que ver con la historia. ¿Cuál es la respuesta acerca de este argumento, este punto de Dan Brown? Bueno, existen pruebas de que el priorato de Sion surgió en Francia a finales del siglo XIX, exactamente en el año de 1956. Y era una organización que se dedicaba a luchar contra el gobierno establecido, una organización derechista. Este nombre aparece de nuevo antes de la Segunda Guerra Mundial gracias a los esfuerzos de un hombre llamado Pierre Plantard. Plantard era un antisemita que luchaba por supuestamente purificar y renovar a Francia. Este hombre a mediados de 1950 comenzó a proclamar que era el heredero del trono francés por la línea merovingia. Y entonces crea una asociación llamada el Priorato de Sion y se encarga de distribuir por diferentes bibliotecas y por los archivos franceses documentos falsos que acreditaban su antigüedad y propaga el mito de la supuesta descendencia real de Jesús. O sea, toda esta historia que estamos viendo se origina en un hombre que siembra estos documentos. Ahorita veremos cuál es la evidencia de esto. Documentos falsos que nadie más que Dan Brown reconoce como históricos y como verdaderos. Documentos con los que él estaba buscando recuperar el supuesto trono que él dice le pertenecía, cuando todo fue un fraude. Él nunca fue ningún heredero y nunca existió ninguna descendencia real, al menos físicamente hablando de Jesús. Su única descendencia somos nosotros y es una descendencia espiritual. ¿Cómo sabemos que esto es así? Porque a comienzos del 70, uno de los colaboradores de Plantard, el principal autor de dichos documentos falsos, llamado Philip de Cherici, confesó haberle ayudado a fabricar el material, incluidos los árboles genealógicos que acreditaban a Plantard como un descendiente de los merovingios. Sobre este hecho no tenemos una obra literaria con el género de ciencia ficción, sino cartas del abogado de Cherici. O sea que él llevó esto a los tribunales. No fue una versión que se hizo película y que mucha gente creyó como el Código Da Vinci, sino estamos hablando de algo serio. Por cierto, se demostró que Plantard era un farsante que fue fichado por fraude y afiliación a grupos de ultraderecha y de lucha antisemita. ¿Cuál es la conclusión de esto? El verdadero priorato de Sion no existió antes y jamás defendió un santo grial, o sea, al supuesto linaje de Jesucristo. ¿Qué hay de los templarios, el supuesto brazo armado del priorato de Sion? Esta orden que, dice Dan Brown, estaba dedicada a la protección del secreto del santo grial con el fin de proteger la descendencia de Jesús y de María Magdalena a través de los merovingios. Este supuesto brazo armado del priorato de Sion. Los templarios, claro que existieron. Creo que todos sabemos acerca de esto, pero
nunca con el fin de proteger este secreto o algo por el estilo. Fue una orden fundada en 1118 y este grupo, cuyo nombre oficial, es, o más bien su nombre completo es la Orden de los Caballeros del Temple, conocida como la Orden del Temple hoy en día, o los Caballeros Templarios coloquialmente, fue una organización monástica medieval cuyos fines militares únicamente eran proteger a los peregrinos que iban en camino a la Tierra Santa, lo que es Jerusalén hoy en día, y fue formada por monjes que a su vez eran caballeros y que, repito, se encargaban de proteger a los peregrinos en Tierra Santa, lo que hoy es Jerusalén. Los templarios eran el ejército del Papa y significaban un importante centro de poder por su fuerza militar. Su dominio estratégico en Europa, especialmente en Francia, y sobre todo por sus enormes riquezas, los convirtió después en el sistema bancario más importante del mundo. Se fueron convirtiendo con el paso de los años en los banqueros más importantes de Europa, y su gran riqueza estaba en la multitud de granjas agrícolas regidas por los caballeros y trabajadas por domésticos y jornaleros. ¿Qué pasó con este grupo? Nunca existió entonces con la idea de proteger el Santo Grial, sino con la idea de proteger a los peregrinos que marchaban a Jerusalén, y fueron liquidados por Felipe IV, quien tenía por seudónimo o por apodo el Hermoso. Felipe IV el Hermoso. Al rato van a decir que ¿cómo se llama este futbolista que también la apodan así? De Santos, que está en la selección, al cual le dicen el Hermoso, también descendía de Felipe IV, ¿verdad? ¿Por qué fueron liquidados por Felipe IV el Hermoso? Porque no le convenían para buscar el absolutismo. Entonces, lo que pasó con ellos no fue tan hermoso, pero ahí terminó su historia. Cuando él los ve como un estorbo para su excepción jurisdiccional y su poderío económico, decide liquidarlos. Convence al Papa Clemente V para acusarlos de sacrilegio a la cruz, de herejía y de sodomía, y así inicia un proceso de eliminación, mandando quemar en la hoguera por toda Francia a todos los templarios posibles. En quinto lugar, hablamos de los evangelios gnósticos. De estos ya mencioné algo en los puntos anteriores, adelantándome a pero no voy a profundizar más, ya que he preparado algunos mensajes especiales para hablar específicamente solamente de los evangelios gnósticos. Si tú tienes dudas con relación a ellos y quieres terminar de desenmascarar la obra de Dan Brown, pues es necesario que complementes este estudio con los siguientes que veremos, donde hablaremos de los evangelios gnósticos. En sexto lugar, el Opus Dei, que Dan Brown dice acerca de ellos lo siguiente. Dice que paralelamente a la historia y a la búsqueda del Santo Grial, existía una poderosa e influyente organización católica denominada Opus Dei, y que el Opus Dei estaba dispuesto a emplear todos los medios necesarios para evitar que se descubriera el verdadero secreto del Santo Grial, que su objetivo supuestamente era enterrar para siempre la historia de la vida de Cristo y de María Magdalena como pareja, o que de lo contrario, la base en la cual se fundamenta la Iglesia Católica, dice Dan Brown, podía verse comprometida. ¿Cuál es la realidad? Que el Opus Dei fue fundada en España por José María Escriba de Balaguer en 1928, y era una organización católica con el fin o con el propósito de, dice él, propagar por toda la sociedad una conciencia profunda de la llamada universal a la santidad y al apostolado a través de la carrera profesional de cada uno, ejercida con libertad y responsabilidad personal. Esta es la definición que el Opus Dei se atribuye a sí mismos. O sea, no es un grupo con el fin de proteger ningún secreto, sino que es un grupo católico cuyos miembros trabajan en el mundo secular, viviendo ahí la vida espiritual según el catolicismo les demanda. Son grupos de personas profesionistas y por lo mismo, pues tienen, como todo ser humano, errores en sus creencias, ¿verdad? Pero de eso a decir que eran un grupo militar de asesinos, pues es otra cosa, ¿verdad? No estamos nosotros, pues como creyentes de la Biblia, de acuerdo en cuestiones que ellos enseñan, en cuestiones de doctrina que quedaron aclaradas en el módulo anterior de sectas y religiones, cuando hablamos 5 mensajes del catolicismo. Pero no por eso vamos a decir que era un grupo militar de asesinos, que es lo que viene a decir Dan Brown, y esto pues es una gran mentira.
Ahora quiero terminar con algunos puntos extras a considerar si te encuentras con algún fanático del Código Da Vinci, alguien que crea todo lo que ahí dice. Quiero terminar con solamente algunos puntos extras. Una vez que hemos aclarado lo más importante, quiero terminar con esto. Número 1, punto número A, la historia de que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvieron una hija y emigraron a Francia. ¿De dónde fue obtenida? ¿De algún evangelio? No, ni siquiera de los gnósticos, porque como ya te dije, su único fundamento es Felipe VI, que no dice nada porque tiene muchos espacios en blanco. ¿Y de dónde se inventa entonces todo este rollo de que se fue a Francia y tuvieron un linaje, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De algún libro serio de historia? No, sino de un libro llamado Holy Blood, Holy Grail. Es Santa Sangre, Santo Grial, escritos por Michael Bagent y Richard Leigh y Henry Lincoln. Brown afirma que hizo una impecable investigación. Sin embargo, los mismos autores de Holy Blood, Holy Grail lo acusan de haber solamente copiado los párrafos de su libro, o sea, hasta entre ellos se ponen a pelear. Brown nos demuestra esto, no hizo ninguna investigación seria, sino que solamente citó las afirmaciones del libro, pero en un contexto de misterios, con una serie de códigos por resolver, y por eso tuvo pues este éxito, porque lo lleva a cabo en forma de TV novela. En segundo lugar, Robert Langdon. No sé si tú viste la película o leíste el libro, pero ese es el protagonista de El Código Da Vinci. Y Robert Langdon, si tú algún día no tienes nada que hacer y escuchando este estudio, no te recomiendo leer el libro porque será mucha pérdida de tiempo, ¿verdad? Para cuestiones innecesarias, pero si quieres ver la película y perder solamente 1 hora y media de tu tiempo, te vas a encontrar, y puedes verla para reírte, ¿verdad? No solamente vela como ciencia ficción, sino como comedia. Ya conociendo todas estas cosas, sabes por qué es comedia, porque son absurdas. Robert Langdon es, en la obra del Código Da Vinci, un profesor de simbología religiosa en Harvard. Escucha esto. Simbología religiosa. Y la gente la ve y dice, ¡ay, mira! No, este es un hombre estudioso y simbología religiosa. Y aparte de Harvard, cuando esta materia ni siquiera existe. Ni en Harvard, ni en ninguna otra universidad seria. O sea, ¿te das cuenta de las brutalidades que la gente cree? Simbología religiosa en Harvard cuando esto ni siquiera existe. En tercer lugar, según Dan Brown, María Magdalena pertenecía a la tribu de Benjamín y era además de sangre real. Entonces, de esta manera, el supuesto matrimonio de Jesús y María Magdalena iba a continuar con ese linaje real. La pregunta que hay que responder es, ¿dónde está la realeza en la tribu de Benjamín? Solamente la encontramos en Saúl, que fue el primer rey de Israel, pero ahí mismo se lee que ese rey perdió la confianza de Dios y por lo tanto el profeta Samuel, en 1 Samuel 13:13, le dice que su reino no se iba a mantener. Tenemos en tercer lugar con que Silas es un fanático del Opus Dei en historia del Código Da Vinci, y este personaje, cuando visita la iglesia del Santo Sulpicio en París, Saint-Sulpice, descubre una inscripción referente a un pasaje del libro de Job 38:11. Y Silas, este personaje que en la obra, repito, insisto, es un fanático del Opus Dei, lo primero que se le ocurre cuando ve esta inscripción con relación a Job 38:11, lo primero que se le ocurre es consultar este pasaje en una Biblia que hay en el altar. El gran problema que Dan Brown desconoce es que en los altares católicos no hay Biblias sino misales. Y mi pregunta es, ¿qué no sabría esto un militante del Opus Dei tan fiel como Silas? Tenemos ahí otro error, otra contradicción, otra incoherencia que nos demuestran que el género del Código Da Vinci no es historia, sino ciencia ficción y también comedia. Y bueno, podríamos añadir también que terror, ¿verdad? Porque es de terror que la gente crea cuestiones como estas tan absurdas y con cero fundamento. En cuarto lugar, si revisamos la bibliografía en el libro de Dan Brown, la bibliografía que él utiliza para su novela, vamos a darnos cuenta que no se hallan libros de arte ni siquiera libros de historia. ¿Qué es lo que Dan Brown utiliza como bibliografía, como base de su investigación? Puros libros de paraciencias, de esoterismos y pseudohistorias conspirativas. Insisto y repito, él mismo reconoce que el género es ciencia ficción, pero se cumple lo que dice Romanos capítulo 1,
versículo 25, que hace rato te mencionaba y que quiero solamente, antes de ya casi terminar, leer. Romanos capítulo 1, versículo 25, dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La gente cambia la verdad y es capaz de tirar a la basura todas las evidencias y todos los argumentos y todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, tirarlo en un día a la basura y creer toda esta sarta de estupideces que no tienen absolutamente ningún fundamento. Creo que hoy he utilizado la palabra estupideces muchas veces, pero no hay otra que quede mejor. Además, no es un insulto, es un adjetivo calificativo. Que gente lo utilice como insulto es otra cosa, pero hay ocasiones como esta donde no hay otro adjetivo que quede mejor que esta palabra. Tenemos en quinto lugar con que Judith Veronica Field, profesora de la Universidad de Londres y presidenta de la Leonardo da Vinci Society, o sea, dime si sabe o no acerca de lo que está hablando. No estamos hablando de una escritora de ciencia ficción, sino de una profesora de la Universidad de Londres y la presidenta de la Leonardo da Vinci Society. Niega cualquier tipo de código en el cuadro del pintor italiano. En penúltimo lugar, en el código da Vinci, la iglesia de Santo Sulpicio, edificada de 1646 a 1789, era el lugar donde supuestamente el priorato de Sion ocultaba un secreto relacionado con el Grial. Cuando el sol entra por la rendija, mostraba la línea del camino al secreto. ¿Cuál es la verdad? Que un gran número de templos europeos eran también observatorios astronómicos. Y entonces había un pequeño orificio en el techo o en alguno de sus muros, y el movimiento del sol a través de la luz que pasaba por ese orificio trazaba una línea sobre el suelo. ¿Por qué? Porque cuando el sol incidía en un punto determinado, el obelisco en este caso, se daban cuenta que había llegado el solsticio de invierno o de primavera, y es por eso que existía esta línea rosa, y no porque fuese la guía para encontrar dicho secreto. Pero ahí está la gente leyendo la obra, viendo la película, diciendo, sí es cierto, ha de guiarlos un secreto, sin saber cuestiones tan simples como estas, ¿verdad?, de cuál es la verdad de esta línea que se traza, que no está solamente en Santo Sulpicio, sino en muchos templos europeos que se construyen en esa época. Entonces, ¿todos llevan hacia algún secreto? No, señor, pero la gente cree, insisto, nuevamente la mentira antes que la verdad. Y por último, los caballeros templarios no usaron la arquitectura gótica como un medio para transmitir la importancia de la divinidad femenina. No existen datos que impliquen a los caballeros templarios en arquitectura, excepto para la construcción de sus propias iglesias. El estilo gótico se desarrolló y se perfeccionó, en primer lugar, en Francia desde 1100 hasta el 1500. Como una investigación de modo de construir los muros de las iglesias más altos y más resistentes, además de conseguir dejar pasar la mayor cantidad de luz posible. Es por eso que las construcciones góticas están cargadas de simbolismo, pero no hay nociones de una imitación explícita y deliberada de la anatomía femenina en ningún punto. Es hasta aquí donde terminamos y vamos a ver en los siguientes mensajes, repito, los siguientes 2 o 3, un poco más acerca del Jesús de los evangelios gnósticos, qué es lo que dicen acerca de él y por qué sabemos que estos no son históricamente confiables.